Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy les traigo la segunda parte de Juega y Gana. En el anterior video vimos 3 aplicaciones para jugar y ganar algo de dinero en Bitcoin o en Ethereum. El día de hoy vamos a ver 3 aplicaciones más de la misma empresa, es decir, que si vieron el video anterior saben que el saldo se va a ir acumulando y que pueden retirar de manera muy sencilla. Si quieren saber de qué juego se trata, no se muevan porque comenzamos. Como les decía al principio del video, hoy vamos a ver 3 aplicaciones más de esta empresa llamada Blink. Hoy veremos Bitcoin Food, Bitcoin Pop y Sweet Bitcoin. Como saben los que vieron el video anterior, esta empresa es una empresa seria que simplemente nos paga por usar sus aplicaciones. Igual que en el anterior video, vemos que para la primera aplicación de Bitcoin Food simplemente debemos aceptar términos y condiciones. Como ya saben los que vieron el anterior video, darle en el botón verde, vincular nuestra cuenta de Google y así de fácil se va a sincronizar nuestro saldo con la nueva aplicación. En mi caso, recuerden que en el video anterior hice un retiro de lo que tenía acumulado, así que por lo tanto para este nuevo video tengo 0 monedas actualmente. Y ya me dice incluso en el botón verde que mi retiro está completo. Si le doy ahí, vemos que me confirma que el 18 se me envió el Bitcoin que retiré. Entonces, una vez que le doy a aceptar, simplemente me dice que debo esperar 6 días con 23 horas para poder reclamar de nuevo. Es decir, que estos juegos o estas aplicaciones de Blink nos permiten hacer un retiro por semana. Entonces, si tienen en cuenta los 3 juegos que ya vimos con los 3 que estamos viendo ahora, y si saben que todos son de la misma empresa, es decir, de Blink, pueden ir acumulando saldo e ir pasando de un juego a otro dependiendo del que más les guste y al final de la semana hacer un retiro por semana. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que ya conocen el viejo refrán que es mejor algo que nada. Por supuesto saben que con estos juegos no se van a hacer millonarios ni nada similar, sin embargo ganan de manera muy sencilla y con retiros de manera muy fácil simplemente por jugar y distraerse un poco. En este juego de Bitcoin Food vemos que es tan fácil como, tirar estos tenedores, en este caso a la dona, y se va a ir rompiendo. En este nuevo caso es una tarta, tiro algún par de tenedores y si vemos arriba a la izquierda se va sumando o se va llenando o cargando la barra. Arriba a la derecha también tenemos unas galletas que ya les explicaré para qué son. Y después de más o menos 3 rondas vemos que puedo enfrentarme al jefe del nivel, el cual ya trae algunas galletas que puedo reclamar. Una vez que termino simplemente me da el puntaje y ya puedo reclamar o ya recibo las monedas del nivel. Como pueden ver, ya he recibido 3174 monedas y el juego simplemente sigue avanzando. Claramente entre más avance pues se va a ir poniendo un poco más difícil y demás. Sin embargo, digamos que todo es cuestión de práctica, de técnica e igual lo bueno es que aunque pierdan, como en mi caso que he perdido hace un momento, simplemente pues digamos que aún así nos van a dar monedas. Entonces es algo bueno porque el juego no les exige ganar para tener las monedas, ni les exige, hacerlo perfecto, ni derrotar a algún jefe, sino simplemente jugar, así de sencillo. Ganen o pierdan, van a obtener las monedas del poder de juego. Ahora pasemos con Bitcoin Pop. Vemos que en principio es igual que el anterior, como todos son de la misma empresa, todos nos van a pedir lo mismo para iniciar sesión en cada uno de ellos, es decir, aceptar términos y condiciones y vincular nuestra cuenta bien sea de Google o de Facebook. Recuerden que es muy importante que tengan una cuenta en Coinbase, que es donde les van a llegar los retiros, y además de eso que el correo de su cuenta de Coinbase sea el mismo correo de la cuenta de Blink. Una vez que inicie sesión, vemos que al igual que en los anteriores juegos, simplemente me sincroniza el saldo y ya puedo empezar a jugar para seguir acumulando más y más y así de sencillo llegar al mínimo de retiro que vimos en el anterior video. Y en mi caso solo por jugar un par de minutos ya tengo prácticamente 7000. Vemos en este juego que es también un juego muy clásico que seguramente muchos recordarán de su infancia, en el que hay que tirar las pelotas a otras del mismo color para que exploten. Entonces en este caso vemos que voy a jugar un poco, voy a tirar estas pelotas a las del mismo color para que vayan explotando y digamos que así lograré el objetivo de desbloquear las 3 sodas que están en la parte alta del juego. Entonces una vez que haya completado el nivel, veremos que se envía el saldo y que se va acumulando.
Recuerden que los retiros los pueden hacer tanto en Bitcoin como en Ethereum. Ok, mientras avanzo en un nuevo nivel de este juego para que vean de qué se trata, es importante recordarles que si aún no se han suscrito, pueden suscribirse, comentar, dejar likes y por supuesto hacerme saber si este tipo de videos les sirven y les son de ayuda o de utilidad para así seguir trayendo más videojuegos como estos en los que les paguen y en los que los retiros sean prácticamente instantáneos. Entonces, como estamos viendo, el juego es muy sencillo, es realmente fácil, ya que solo hay que poner las pelotas, incluso tiene, digamos que una mira, se podría decir, para que vayan a donde queremos que vayan, y claramente entre más avancemos, pues va a ser mayor la recompensa y al mismo tiempo un poco mayor la dificultad. Entonces, ya que he avanzado en este juego, vemos que así de sencillo ya llegué prácticamente al mínimo. Como vieron, se llega al mínimo de manera muy fácil y solo con un par de minutos, es decir, que cada vez que se cumpla el tiempo estipulado para hacer un retiro, es decir, una vez por semana, es más que seguro que tendremos lo suficiente para hacer retiro, ya que no se requiere jugar horas y horas, sino simplemente algunos minutos. Finalmente veremos el último juego llamado Sweet Bitcoin. Igual que en los casos anteriores, ya saben lo que hay que hacer: aceptar términos y condiciones, vincular nuestra cuenta, sea de Google o de Facebook, y una vez que se ha sincronizado nuestra cuenta y que están nuestras monedas listas, simplemente le damos a jugar. Este juego, a diferencia de los otros, no lo había probado, igual que en el anterior video con el caso de Ethereum Blast, este juego no lo había probado como tal y vamos a ver de qué trata o en qué consiste. Ok, vemos que al parecer es como Candy Crush, simplemente mover, digamos que estos dulces e ir consiguiendo los objetivos. Para este nivel me piden un objetivo de 16 bloques de hielo al parecer. Entonces voy jugando un poco, voy desbloqueando los hielos y voy, digamos que desbloqueando así el objetivo como tal. Vemos que tiene un contador de movimientos y por supuesto la típica barra que se va llenando para saber si pasamos el nivel con una, con 2 o con 3 estrellas. Vemos también que hay algunas gomas y que una vez que termina el nivel, simplemente pues las gomas se transforman en ciertos poderes particulares. Una vez que complete el nivel, puedo seguir avanzando e igual que cualquier videojuego se va a ir poniendo un poquito más difícil, pero la recompensa va a ser igual un poco más cuantiosa, así que sin inconvenientes sigo jugando. En este punto aprovecho para recordarles que si quieren ganar $5 gratis, pueden registrarse a Bybit totalmente gratis con el enlace de la descripción. Recuerden que en la descripción de los videos tenemos varios enlaces que pueden ser de su interés, incluyendo el de Bybit, que solo por registrarse les va a regalar $5 totalmente gratis. Ok, una vez terminé de jugar, vemos que prácticamente tengo lo mismo que tenía en el video anterior, casi 20.000, es decir, tengo 17.600 monedas. Y si le doy en el botón de retirar, me va a aparecer la conversión en Bitcoin, es decir, a lo que equivale eso en Bitcoin. Si es por el mínimo, prácticamente ya podría retirarlos. Lo único que nos pide Blink es que hagamos un retiro por semana. Entonces voy a esperar a que se cumpla el conteo regresivo y una vez se haya cumplido haré un nuevo retiro. Recuerden que no es mucho, pero tengan en cuenta que poco a poco se va sumando y se va acumulando y seguramente es más de lo que ganan por jugar juegos que simplemente no les pagan nada. Entonces con estos juegos pueden divertirse y además de eso ganar. Finalmente no me queda más que invitarlos a que si aún no se han suscrito, suscríbanse, compartan, denle like y comenten los videos. A ustedes no les cuesta nada, pero nos ayudan un montón. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Chao.